a la sumatoria de la cantidad de operarios por su salario, multiplicados por 1 más las mejoras sociales, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Va a decir que entonces ya tenemos definido del costo horario, tenemos los costos fijos, los costos de operación y los costos de puesta en obra. Nos faltaría los costos de puesta en obra. El costo de puesta en obra es aquel costo que yo tengo que hacer para llegar a la obra con el equipo, movilizarme, y prácticamente ese costo lo voy a valorar, o se lo suele valorar, en un ítem en el presupuesto. Con lo cual, en este caso, no lo voy a tener en cuenta, porque en cada presupuesto hay un ítem específico, si no lo estaría teniendo en cuenta doblemente. Con lo cual, el costo horario me va a quedar compuesto únicamente por el costo fijo más el costo de operación, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto? Ingeniero, Sí, ¿podría volver a repetir la última parte del costo puesto en obra, por favor? sí. Ya admito dos muchachos, dos compañeros. Bueno, le decía que el costo de puesta en obra generalmente se valora en un ítem por aparte. Ustedes después van a ver que los presupuestos tienen una cantidad de ítem, una unidad técnica tiene cada uno de esos ítems, una cantidad que sale del cómputo métrico de cada ítem, el precio unitario que sale de los análisis de precio, ¿no? Y multiplicando el precio unitario por la cantidad, vamos a tener los precios parciales, sumando todos, obtener los precios totales. Entonces, hay un ítem completo que se llama de puesta en obra, movilización a obra, ¿sí? Entonces, por ese motivo, no lo vamos a tener en cuenta en el análisis del costo horario, ¿sí? Porque ya lo tenemos en otro ítem en consideración, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Bueno, si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto, tenemos que aquí que el costo horario de equipo, costo fijo más costo operativo, de operación. El costo fijo únicamente nos queda los intereses y seguros del equipo. En el costo de operación tenemos la amortización por uso, reparación y repuesto, combustible y lubricante, elementos de desgaste y los jornales. El interés se calculaba como el valor inicial total más el valor residual total sobre 2 por la tasa anual sobre las horas de uso anual. La amortización por uso se calculaba como el valor inicial del equipo, ya, salvemos eso, menos el valor residual del equipo, no el total, sobre la vida útil. El seguro lo vamos a calcular con un cierto porcentaje sobre la amortización por uso. Las reparaciones y repuestos también van a ser afectadas de un cierto porcentaje. El práctico habla de 100% para los equipos autopropulsados y 60% para los equipos de tiro. Los elementos de desgaste en general van a ser valorados como un cierto porcentaje del valor inicial del equipo, en el caso de las orugas un 18%, sobre las horas útiles del elemento de desgaste. O en su defecto, si no tenemos afectado un porcentaje específico al elemento de desgaste, directamente el valor del elemento de desgaste sobre las horas, la vida útil del elemento de desgaste. Combustible y lubricante lo vamos a calcular como el coeficiente de consumo por la potencia y por el precio del gasoil, más 1 por el coeficiente lubricante, ¿sí? Los jornales lo vamos a calcular como la sumatoria de la cantidad de personas por su salario, todo por 1 más las mejoras sociales, ¿sí? Estas es básicamente las expresiones que vamos a tener para la resolución del práctico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de esto?
antes de empezar un poquito con el práctico. Una de las, voy a resolver uno de los ejercicios, todo lo demás lo van a resolver ustedes ya. Entonces, vamos a ver como guía. Tenemos que, bueno, veamos. Tenemos una topadora con oruga, un tractor neumático, motopala, camión Ford, retroexcavadora, motoniveladora y una cargadora frontal. Vamos a ver la topadora con orugas. Vamos a ver ese ejemplo para que ustedes lo tomen como modelo. Bien. Bueno, esto es lo que dice el práctico, lo vuelvo a repetir nada más. El valor está incluido en el valor del equipo del tren rodante. En el caso de las orugas, el valor del tren rodante es 18% del valor inicial. El valor residual de los equipos se estima en un 22%. La tasa de interés que vamos a tomar es 32,50. El porcentaje de amortización se estima en un 18%. El precio del gasoil está actualmente en 90,60. En función del estado del equipo se ha calculado el consumo de lubricante, que es un 10%, y el caso de, lo que les repetía, reparación y repuesto, tengo el total de amortización 100% si el equipo es autopropulsado y el 60% para equipos de arrastre. Bien, es síntesis de lo que hemos hablado, y bueno, los salarios del personal de la UOCRA están fijados, fíjense, estos son, chiquita la planilla, tengo problemas con el... Ahí la ven la planilla un poquito mejor. Bueno, como decía, están fijados a partir del 1 de septiembre de 2021. Estos generalmente acuerdos se homologan, pero si ya rige a partir del 1, por más que no estén homologados, se homologan el mes que viene, por ejemplo, en octubre, y rigen contienen efecto para atrás con septiembre. Entonces, fíjense acá, tenemos para zona A, el oficial especializado está en 347 pesos por hora, 295 el oficial, el medio oficial 272 y el ayudante en 250, ¿sí? El sereno es un caso particular del acuerdo salarial debido a que está mensualizado. Todas esta categoría, oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante, perciben jornales quincenales, es decir, cada quincena se controla se hace un control de targas, ¿no? Es decir, de horas, y en función de eso se aplica el sueldo, ¿no? Y se paga por quincenas. En el caso del sereno es mensualizado, ¿sí? Zona A es la que incluye Tucumán, zona B ya son otras, ¿no? Que por eso tienen algunos porcentajes más desfavorables, ¿sí? Esta zona C australes de la Patagonia tiene porcentaje de incremento del salario desfavorable. Nosotros vamos a tomar zona A, nada más. Fíjense en cómo variarían a partir del 1 de octubre del 2021. Esto está variando, pero ya tendríamos una suba de 3,47 a 3,66. Yo he tomado los de a partir del 1 de septiembre, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante, y tenemos también las cargas sociales. Tenemos por asistencia perfecta un 18%, un 65% en mejoras sociales, contribuciones patronales, ley de riesgo del trabajo, ART 8%, 8,62%, y desarrollo viáticos 25%. Total adicional 116,62% en concepto de mejoras sociales. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí los costos de los equipos.
esta planilla me da el costo del equipo, la tienen ustedes en el práctico. Una topadora, fíjense en que no es despreciable, y cuesta 34 millones de pesos. Estos son valores, yo lo que hice tomé el valor dólar, así que lo actualicé al valor dólar oficial del día de hoy, y tenemos que una topadora está en este valor, 34%. Las orugas estarían en un 6 millones, perdón, 34 millones, 6 millones las orugas, aproximadamente. Un tractor neumático, 4.800.000. Una pala de arrastre, 1.400.000. Perdón. 1.400.000. Una motopala, 26.325.000 pesos. Un camión Ford Cargo, 8.755.000. Una retroexcavadora, 14 millones. Ahí también tenemos las orugas por 2.600.000. Una motoniveladora, 10.700.000. Y un cargador frontal, 18 millones. ¿Sí? Esos son los valores iniciales, entonces, que, como decía el problema, incluyen ya el tren rodante. En el caso de las cubiertas, hay 236.000 pesos en cubiertas de un tractor, 122.000 de una pala de arrastre, 394.000 pesos una motopala, 572.000 pesos un camión, 188.000 pesos de una moto y 670.000 pesos de un cargador frontal. La vida útil. Bueno, la vida útil ustedes la van a calcular, más o menos son estos valores, 10.000 horas de vida útil, salvo esto que es evidente una pala de arrastre, tiene un desgaste menor que el equipo autopropulsado. Los coeficientes de reparación y repuesto también los tienen acá. El consumo, el coeficiente consumo también está dado como dato en todo esto son datos del problema. 0,15 es en casi todos los casos. Y las potencias de los equipos, 200 HP el primero, 109, obviamente aquí no hay potencia, no hay motor, en el tema de la pala, 180 HP la motopala, y así sucesivamente las potencias, ¿sí? Bien. La dotación de personal, otra cosa importante que se da en el problema es, la topadora tiene afectado un oficial especializado, el tractor neumático un oficial, y la pala de arrastre simplemente tiene un ayudante afectado. La motopala tiene un oficial, todos los demás oficiales especializados, y la retro, más la moto y la cargadora frontal, además tienen afectado un ayudante a su dotación de personal. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Estos son datos totalmente para cada uno de los equipos, para que ustedes puedan calcular. Vamos a calcular entonces, el primer costo entonces de la topadora con orugas. Ingeniero, Sí. yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué la pala de arrastre tiene afectado a un ayudante si se necesita de alguien que maneje el tractor para usarla? Porque acá estoy únicamente, la estoy valorando la pala por separado, ¿sí? Por separado. La pala de arrastre hay que colocarla, hay que colocar las cadenas, desamblarla y ensamblarla, y eso lo hace un ayudante. Cuando junto el equipo, es decir, le proveo de una tracción, o sea, junto con el tractor lo engancho al tractor neumático, en ese caso aparece el oficial, que en este caso no necesito un oficial especializado. Con una categoría de oficial puedo conducir un tractor neumático que es de tiro, básicamente, no como una topadora en la cual necesito un oficial especializado. Es decir, la pala de arrastre necesita un ayudante que auxilie al oficial. Tengan en cuenta que lo único que hace el oficial especializado del oficial es la conducción, ¿sí? En el caso de las motopalas, camión, retro, el oficial de AES especializado, y, por ejemplo, en el caso de la motoniveladora, siempre necesito un ayudante que me esté ayudando a jalonar, ¿sí? A colocar jalones, le indique a la motoniveladora, en donde más o menos debe mover la cuchilla hacia donde debe ir, ¿tá? Por ese motivo tienen asignado esa dotación de personal. No sé si se entiende.
Sí. La pala de arrastre, como no necesita de conducción, es de tiro, básicamente, tiene asignado un ayudante nada más. Esto de todo modo es variable y surge de la observación que ustedes tengan en obra, ¿no? Si ustedes pueden asignar, porque quieren asignar, porque necesitan el trabajo muy complicado y necesitan asignarle 2 ayudantes en una pala de arrastre, se lo pueden asignar. No tienen que valorar los costos, eso sí. Lo mismo que si yo a la motoniveladora, en lugar de que uno solo me vaya jalonando, quiero poner 2 ayudantes, ¿no?, que ayuden a la motoniveladora, en su tarea, bueno, lo puedo hacer, siempre y cuando valore el costo, porque ese costo lo voy a cobrar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver la topadora con oruga. Vamos a ver cómo calculamos. Entonces, este es un ejemplo de cálculo del primer problema. El resto lo van a hacer ustedes, ¿sí? Bueno, el interés. El interés dijimos que va a ser el valor inicial total más el valor residual total dividido 2 por la tasa de interés sobre las horas de uso anual. Teníamos que el valor inicial total, incluido su tren rodante, de la topadora, estaba en 34.206.000 pesos aproximadamente, ¿no? Ese valor que está ahí. El valor residual, hemos dicho que lo admitíamos como un 22% del valor, eso es lo que baja la máquina al cabo de su vida útil. Valor residual es el que tiene el cabo de su vida útil, y lo estimamos en un 22%, va a decir que un 22% de 34 millones, sumamos eso, dividimos en 12, la semisuma de esos valores, valor inicial y valor residual, por la tasa de interés que tenemos, que es el 32,5%, y dividido en 2.000, que son las horas de uso anual del equipo. Horas de uso anual del equipo. Eso, si multiplico, divido, me estaría dando esa cantidad, 3.390,68 pesos por hora, la valoración del interés, ¿no? Lo que me cuesta ese capital tenerlo ahí trabajado, ¿sí? Bien, la amortización por uso. Segundo valor, que se me movió un poquito el... Perdón. Entonces, la amortización por uso. Esto implica que el valor inicial del equipo, aquí se me movió la vida útil del equipo, valor inicial del equipo menos el valor residual del equipo sobre la vida útil del equipo. Tengan en cuenta que acá sí voy a tener en cuenta para la amortización por uso únicamente el costo del equipo nada más, sin considerar el tren rodante. Por lo tanto, tendré que descontar. En este caso, el problema me dice que estimamos el costo de hacemos una estimación del costo de las orugas, o sea, del tren rodante, de este tipo de equipo, oruga, en un 18% del valor del equipo. Entonces, resto el 18% del valor inicial del equipo, del resto, eso voy a tener el valor inicial, pero únicamente el equipo, menos el valor residual, tengo que ser ese mismo valor, pero afectado por la estimación del valor residual, que es de un 22%. Ingeniero. Sí. Si no fuera de oruga, ¿cuánto sería? Y tengo que restar las cubiertas. Están puestas en el problema, las cubiertas. Las cubiertas es datos que se le da. Lo hago de este ejemplo, que es el más complicadito. ¿Tá? Bien. Entonces, con eso divido en quién. Bueno, la vida útil. La vida útil está estimada para este tipo de equipo, y la mayoría en básicamente 5 años, 10.000 horas, 10.000 horas de uso totales. Es evidente que puedo usarlo muchísimo más al equipo, pero bueno, para mi estimación de costo tengo que usar estos valores. Eso me daría 2.187,82 pesos por hora. Eso me saldría en concepto de amortización. Bueno, tengan en cuenta que
tengan en cuenta que esta estimación la puedo hacer yo como empresa constructora si soy dueño de mi equipo, tengo mi equipo. Analizo mi costo. Ese costo me va a servir para cubrir el costo de mi equipo propio en los trabajos que voy a ejecutar, para armar mis precios unitarios de equipo, para ofertar una licitación, para presupuestar una obra. Pero si no poseo equipo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que salir a alquilar al equipo. En el alquiler del equipo, el que posee el equipo y me lo alquila tendrá que haber hecho este análisis, con sus datos, por supuesto, y me cobrará esto a mí, que no lo poseo al equipo, más obviamente la ganancia, el beneficio y el gasto general de esa empresa que se dedica a alquilar. Por lo tanto, si yo poseo mi propio equipo, bueno, estoy en esa ventaja competitiva en el cual puedo manejar mi beneficio y mi gasto general. Mientras que si lo tengo que salir a alquilar, tengo que aceptar el cobro, es decir, donde tiene adentro el beneficio, el gasto general de la empresa que me la alquila. ¿Ah? Entonces, estos análisis sirven para ambas partes. Bien, aclarado esto, pasemos a lo que sería el seguro del vehículo. El seguro del vehículo. El seguro del vehículo dijimos que lo vamos a calcular. El problema dice que se estima en un 18% de la amortización. Que es lo que yo le hablaba de esa tasa de seguro. De esa tasa de seguro. Si yo voy, hago valorar mi equipo, le digo mi año, me calculan por el valor del equipo, por las horas de uso, y por una prima me calculan lo que yo voy a pagar mensualmente. En este caso simplifico un poco la tarea y afecto a mi amortización de afecto de un porcentaje estimado, es el 18%. En cuanto a las reparaciones y repuestos, también es una tasa de un porcentaje por la amortización. En este caso, como es un equipo autopropulsado, no es de tiro, la tasa es del 100%, como dice el problema, vale decir que tendré en concepto de reparación de repuestos 2.187,82 pesos por hora. El elemento de desgaste. El elemento de desgaste va a ser valorado como un porcentaje, el elemento de desgaste, por el valor inicial del equipo, sobre la vida útil del equipo de desgaste. Tengan presente que estamos hablando de cubierto de oruga, está muy sometido, y aquí es una de las... Por eso diferenciamos que es un equipo, no solamente por el costo elevado que tiene, sino porque tienen distinta amortización y tienen distinta vida útil. No es la misma la vida útil del equipo que la vida útil del elemento de desgaste. Llámese cubierto, llámese oruga. Entonces aquí dividimos, primero valoramos nuestro elemento de desgaste, se dijo que estimado un 18%, dividido en 4.000, que serían las horas, la vida útil del elemento de desgaste. Eso da 1.539 pesos por hora para el elemento de desgaste. Combustible y lubricante. En cuanto a combustible y lubricante, valoro el coeficiente de consumo, es 0,15, por la potencia, 200 en HP, por el costo del gasoil, y por 1 más 0.10, que era la relación que había, o el coeficiente que me daba la relación entre el consumo de lubricante frente al consumo de combustible. Ingeniero, Eso, sí. ¿Cómo sabemos si es gasolero o naftero? Todos los equipos que circulan son gasoleros, el 100% le diría, ¿está? En este país, en nuestro país. Porque todos los motores son gasoleros, no son nafteros. Nastero puede encontrar alguna camioneta, tal vez, alguna camioneta de la empresa, pero en general todo equipo es gasolero. Era porque en la tabla estaban puestos gasolero y naftero, entonces no sabía cómo hacía para saber la vida. Claro, no, en este caso todos los que por lo menos le estoy dando yo son gasoleros. Puede ser un dato, en la tabla estaba puesto un dato que abunda un poco, pero en general todos son gasoleros. En otros países desconozco, yo sé que por ejemplo en Estados Unidos es medio
medio prohibitivo el gasoil porque es un elemento que es contaminante y generalmente ahí todos los vehículos, incluso los mismos colectivos, los mismos ómnibus de línea son nasteros. Pero aquí en el cálculo nuestro son gasoleros, le diría casi el 99,9% de los equipos. Perfecto, gracias. Bien. Aquí hay un temita que no los quiero complicar un poco ahora, pero en general cuando yo estoy analizando costos, debo separar en el precio lo que es la base imponible con el IVA. Y en este caso, en este precio del combustible es un precio consumidor final. En realidad yo lo tendría que tomar al precio acá más IVA. Lo que pasa es que el IVA es tan pequeño en el combustible porque tiene un montón de impuestos indirectos que no lo estoy valorando ahora. Pero quiero dejarles aclarado que para analizar un costo, en general tengo que tomar precios más IVA. ¿Sí? No lo he querido complicar aquí al tema, pero les quiero aclarar que es así. ¿Por qué? Porque después ya van a ver los presupuestos, los análisis de precios, que valoran coeficientes de consumo, coeficientes de rendimientos, en el cual, coeficientes resumen, perdón, en el cual en esos coeficientes resumen valoro toda una cadena de impuestos. Entonces, incluir en mis costos impuestos sería valorarlos doblemente, porque después lo estoy volviendo a considerar en el coeficiente de resumen. Un poquito lo que les hablé hace un rato de los gastos generales. ¿Está? En este caso no hay problema, lo vamos a valorar así. De todos modos, el precio del combustible tiene un porcentaje de IVA muy pequeño frente a un montón de impuestos indirectos, ¿sí? Que no los podemos compensar. Bien, por lo tanto, lo vamos a tomar con IVA, no quiero confundirles. ¿Eh? O sea, así como está bien hecho. Bien, eso me da 2.989 pesos por hora, combustible y lubricantes. En el caso de los jornales, aquí tenemos afectado a solamente un oficial especializado. Aquí lo puse por el jornal por hora del oficial especializado. Bueno, acá más 0 por las dudas haya alguna, no sé si se fijaron que hay algunos plus muchas veces por, ya me está avisando que tenemos 5 minutos para 10 minutos para terminar el Zoom. Entonces, por la duda lo valoraba, acá no me habla directamente de este jornal, pero tomaríamos ese valor nada más. Más 1 por la mejora social, que es, acuérdense, el del 166, sí, 166,2, algo así. La mejora social la valoro como 1.1662, y eso me da 751,71 pesos por hora. Con esto ya tengo todos los rubros contemplados, me queda sumar. Entonces el costo horario de equipo, los intereses, más la amortización por uso, más los seguros, más la reparación y repuesto, más elementos de gaste, más combustible y lubricante, más jornales. Ahí tendría toda la suma de los valores, y eso me estaría dando un costo horario de equipo, lo que me sale hacer trabajar un equipo por hora de 13.441 pesos por hora, 13.440,92. A eso, además, lo puedo dividir o considerar por separado a lo que sería el costo fijo del equipo, únicamente interés más seguro. Estaríamos hablando de 3.784 pesos por hora. Y el costo operativo del equipo. El costo fijo lo voy a tener, trabaje o no trabaje el equipo. Así estando parado nada más, lo voy a tener. Mientras que el costo operativo va a surgir en medida que lo haga trabajar al equipo. ¿Tá? Estaríamos hablando de 3.784 pesos por hora, costo de equipo, y 9.656 pesos por hora, el costo de operación del equipo. ¿Sí? Estos son precios bastante actualizados. Ya les digo, yo tengo un listado en valor dólar de los equipos, he actualizado el precio de cambio oficial, y bueno, combustibles y lubricantes son precios de mercado, es decir, constituye bastante actualizado el análisis. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda.
nosotros podemos hacer una tabla, que es la que está acá, en la cual vamos a tener cada uno de esos rubros, y otra tabla en la cual podemos tener los porcentajes, es decir, cómo influye dentro del 100% costo, eso lo pueden hacer, es muy interesante, ver qué se lleva, digamos, la mayor cantidad del costo. La mayor cantidad del costo. El costo de dinero actualmente es alto, es elevado, fíjense, se me está llevando un 25% de todo el valor del costo total, ¿sí? Y fíjense en combustible y lubricante, también sigue en segundo lugar, me está llevando un 22%, depende mucho del consumo, del costo del equipo. En el caso del tractor, fíjense, tengo un 13% entero y un 44% me está llevando combustible y lubricante, ¿tá? Un 17% del personal. Es decir, este análisis de porcentaje de cada uno de los rubros, es bueno que lo hagan, no se lo piden en el práctico, pero es bueno para poder evaluar el costo de a dónde está, digamos, la mayor concentrada, si uno quiere hacer una economía, en dónde está concentrada la mayor ponderación de gastos sobre el costo total del equipo, ¿sí? ¿Ingeniero? Bueno, no sé si... Sí. ¿Para la presentación del práctico con una tabla Excel es suficiente? No, necesito que lo hagan todos, así como yo lo hice, me expliquen cada una de las cosas que ponen la fórmula. Tabla Excel, así la pueden hacer como resumen, pero necesito que cada una de los valores que saquen en esa tabla esté explicado de dónde sale, qué es lo que están poniendo en la expresión. Está como si lo estuvieran escribiendo mal, pero lo pueden hacer totalmente en Word, PDF, donde quieran, ¿no? Pero, O sea, no vamos a aceptar planillas de Excel así ciegas, ¿tá? Sin explicación de dónde salen cada uno de los valores. O sea, que se lo puede presentar a mano. ¿Cómo, perdón? Se lo puede presentar a mano. Sí, también pueden presentarlo a mano. Tendrían que escanearlo y lo mandan, ¿tá? O sacan foto. podemos a la O pueden planilla de... presentar parte, digamos, en Word, y donde hagan la formulita la pueden hacer en mano y no hay problema, ¿tá? Y lo escanean y lo mandan. Queda en PDF. Podemos a la planilla de Excel agregarle como una descripción de qué hacemos y las fórmulas ahí en la misma planilla. No. Cada valor lo quiero justificado. Ok. Ingeniero, disculpe, a mí no me quedó claro bien entonces dónde entra la contemplación del costo de puesta de obra. El costo de puesto de obra entra dentro de un ítem separado en el presupuesto de obra. Ya cuando expliquemos los precios unitarios, yo les puedo dar una pequeña explicación de un presupuesto de obra, pequeña, tal vez temas de organización de obra, pero lo puedo explicar y ahí van a ver cómo entra el precio unitario. Y ahí van a ver cómo hay un ítem específico que se llama de puesta en obra o movilidad de obra. Siempre está presente en todo presupuesto. Entonces ya si estoy haciendo la movilidad de obra, en ese ítem no voy a volver a cargar cada equipo con ese valor, ¿tá? No se olvide que muchas de estas son obras públicas. En la obra pública yo licito, es decir, compito con otra empresa. Si no pondero bien mi gato, pierdo la obra, ¿sí? Es decir, la gana otro, que pondere bien sus costos. ¿Están entendidos? Entonces no quiero ponderar doblemente costos. Está bien, si la gano ganaré más dinero, pero no la voy a ganar, porque siempre voy a tener un competidor a la par que me va a estar ponderando bien sus costos, ¿sí? Bien, gracias. Ingeniero, ¿usted a las grabaciones de la clase, la de la primera parte y la de la segunda, la va a subir a fase virtual o La o puedo sube subir a la solamente fase el virtual. PDF? Vale, No, para la puedo PowerPoint. subir. La puedo subir. También puedo subir el PowerPoint, ¿ah? Perfecto, gracias. Bien. Ingeniero, Sí, no sé si tendrá tiempo, pero a mí me quedó una duda en la parte de los jornales. Cuando estaba sumando, creo que era 0. No entendí por qué. sí, en realidad en otros años nosotros teníamos el jornal
más siempre había un rubro, por ejemplo, por ley un plus. Por ley, sale una ley en la cual me lo hace no remunerativo, pero me pone un plus. O, por ejemplo, si tengo algún lugar desfavorable, ¿tá? Entonces, siempre dejaba el jornal básico y por las dudas habría algún otro rubro para sumarlo al jornal. Nada más que por eso, ¿tá? Realmente lo tendría que haber sacado esa suma de cero, ¿tá? Pero bueno, quedó ahí. No se preocupen, yo voy a dar el jornal que es el que tiene que pagar. ¿tá? Es decir, si doy el jornal por algún plus que tenga dentro, ya va a estar incluido dentro del jornal. ¿tá? Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, ya voy a dejar para ustedes los demás problemas. Básicamente lo mismo. Tienen que tener mucho cuidado nada más, porque en esto es mecánico y fácil. Lo que hay que tener cuidado es la asignación. ¿Qué horas van? ¿Cuántos son los trabajos? Es decir, la asignación de las tablas que son completas, tienen todo en las tablas, no falta nada. Entonces deben asignar los distintos valores a las distintas formulitas que vayan planteando. ¿sí? No es nada del otro mundo. Tengan presente cuando vayan a calcular el equipo combinado que tienen que sumar las dos palas de arrastre, ¿sí? Más el tractor. Las palas de arrastre serían la única maquinaria que no es autopropulsada. Es de tiro, ¿verdad? son las únicas que son de tiro en este ejemplo, en este problema, ¿sí? Perfecto. En este problema. Bueno, si no tienen más dudas, falta un minuto para que se corte el Zoom por la duda, para que ya no saquemos otro, no entremos con otro link, ¿tá? Con el mismo link. ¿Hay alguna duda más?